Muy bien, mis queridos alumnos de cuarto, iniciamos con el tema 1, que es generación de electricidad, como lo pueden ver en su temario, plantas generadoras de electricidad y distribución de electricidad. Nosotros lo vamos a dividir en dos partes. Esta primera parte vamos a hablar en general de lo que es la generación de electricidad, y la segunda parte vamos a hablar ya de las plantas generadoras de electricidad, como son las hidroeléctricas, las termoeléctricas, las geotérmicas, las nucleares, etc. Primero tenemos que entender esto de generación de electricidad. ¿Qué formas tenemos para generar electricidad? Básicamente y a grosso modo tenemos dos formas. Las formas electromecánicas, basadas en la ley de inducción de Faraday, y las formas no electromecánicas, que como podemos ver ahí en el dibujo, corresponde a una batería, una pila, ¿no? Y también, no viene aquí en el dibujo, pero lo producimos o generamos electricidad a través de la física del estado sólido, lo que nosotros conocemos como las celdas solares, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, tenemos dos mecanismos para generar electricidad: las formas electromecánicas y las formas no electromecánicas. Como les mencioné, las formas electromecánicas están basadas en la ley de inducción de Faraday, algo que vamos a estudiar a fondo. Vamos a hacer ejercicios, vamos a plantear la ecuación, etc. Ahorita es tener una noción genérica de lo que esto significa. Podemos ver ahí un devanado de cobre que se encuentra en medio de dos imanes, llamémosle que se encuentra en medio de un campo magnético, y podemos ver como una especie de manivela que da vuelta y prende un foco. Es decir, la manera electromecánica de generar electricidad es a través de darle vuelta a un dínamo, de darle vuelta a un motor generador que incluye un devanado de cobre, un estator que se encuentra en medio de un campo magnético, ¿vale? Digamos, la manera electromecánica es esta: hay que darle vueltas a la manivela, hay que tener a alguien dándole vuelta. De alguna manera la energía tiene que provenir de un mecanismo giratorio y nos permite, con la ley de inducción de Faraday, generar electricidad. Como se ve aquí en el dibujito, se puede encender la lámpara. Las otras formas, que serían no electromecánicas, a grosso modo las tenemos divididas en dos rubros: las celdas electroquímicas, que son las pilas, las baterías. Aquí incluiríamos lo que les mencioné hace rato de las celdas de combustible, que es, yo creo que va a ser el futuro de suministro de energía eléctrica, porque hay un factor importante: que estas dos formas, las celdas electroquímicas o las celdas fotovoltaicas, no suministran ni es la potencia eléctrica. Bueno, para allá vamos. Entonces, tenemos las no electromecánicas. A grosso modo las vamos a dividir en celdas electroquímicas, y utilizando la física del estado sólido, el efecto fotoeléctrico, tenemos las celdas solares, que le vamos a llamar las celdas fotovoltaicas. ¿Ok? La diferencia fundamental entre las electromecánicas y las no electromecánicas es esto que le llamamos potencia eléctrica, ¿vale? También tenemos una parte del temario del curso dedicado a la potencia eléctrica, de tal manera que ahorita necesito que tengan una noción intuitiva de lo que es esto de la potencia. En general no es nada más la potencia eléctrica, tenemos potencia mecánica, tenemos la potencia en el trabajo en general, pero desde luego ahorita estamos enfocándonos hacia lo que es la potencia eléctrica. Entonces, la diferencia fundamental entre la generación de electricidad basada en formas electromecánicas con respecto a la generación de electricidad basada en formas no electromecánicas, es decir, las pilas, las baterías,
las celdas solares, etcétera, estas formas no electromecánicas, es que las formas no electromecánicas no nos suministran la suficiente potencia. Se requiere de otros pasos intermedios y a veces ya resulta engorroso tener una serie de acumuladores pesados, el control y la acumulación de energía se empieza a hacer caro y complicado, mientras que las electromecánicas suministran muchísima potencia y las celdas solares pues todavía no. Imaginemos, por ejemplo, para mover el metro, ¿no? Se han preguntado, bueno, ¿por qué el metro pues no tiene sus celditas solares? Y órale a moverse cuando está lleno de usuarios. Pues evidentemente porque este suministro de las celdas solares no tiene la potencia suficiente para mover el metro, potencia para elevadores, ¿no? Potencia, por ejemplo, para las máquinas de bombeo de agua de las ciudades, de las urbes, potencia para igual suministrar el desfogue, ahora que es época de lluvias, por ejemplo, el desfogue de toda la cantidad de agua que recogen las grandes ciudades. Por ejemplo, la Ciudad de México envía el drenaje hasta la presa Zimapán en Hidalgo, ¿no? Entonces imagínense la potencia que se requieren de estas bombas para proporcionar que este fluido lento, viscoso, que es el drenaje, ¿no? Se pueda sacar de la ciudad, no se inunde, no se ahogue, y vaya a dar hasta el estado de Hidalgo una tecnología muy ingeniosa, porque la presa Zimapán funciona de esta manera. Vamos a hablar también, cuando estemos hablando de presas, potencia para levantar las telecomunicaciones, ¿no? Para mantenernos al día en el estatus vía satelital de datos, telefonía, informática, internet. Pues la verdad es de que las celdas solares y las pilitas todavía están un poco lejos, ¿no? Potencia para los centros comerciales, para mover escaleras, para etcétera. O sea, la fundamental diferencia de por qué las celdas solares no están para mover el metro, para mover las bombas de drenaje de las ciudades, porque les falta esa potencia. Y esa potencia sí la suministran los mecanismos electromecánicos basados en la ley de inducción de Faraday. Vamos a hablar entonces de estas formas de generación de electricidad electromecánicas que a grosso modo se les llama plantas generadoras de electricidad. Estas plantas generadoras de electricidad, que son las que suministran potencia, que son las que le dan vida a las grandes ciudades, que son las que nos dan el modelo de vida siglo XXI, siglo XX que tenemos, la televisión, todo el estatus que ha generado la especie humana, pues es mucho gracias a que hemos encontrado esta manera de generar electricidad con la suficiente potencia para que llegue hasta la Ciudad de México y se esté generando en Chiapas, se esté generando en Tabasco, se esté generando en Salamanca, etcétera, ¿no? Las plantas generadoras de electricidad electromecánica que suministran estas potencias se dividen en gran escala como hidroeléctricas, termoeléctricas, geotérmicas, nucleares, maremotrices, eólicas, etc. Es decir, todas estas electromecánicas tienen un principio y es, mueven una turbina. Esa turbina está conectada por medio de una flecha a un generador electromecánico y este generador electromecánico está basado en la ley de inducción de Faraday. Por eso, en el temario, entender la ley de Faraday pues va a ser fundamental porque es la parte medular de nuestro mundo moderno. Estos generadores de potencia eléctrica que nos proporcionan la vida cómoda que tenemos, en gran medida se lo debemos al desarrollo que experimentalmente tuvo Faraday para las primeras dínamos o generadoras de electricidad que hoy nos suministran la suficiente potencia. Entonces, todas estas plantas hidroeléctricas, termoeléctricas, geotérmicas, nucleares, maremotrices, eólicas, mueven una turbina. Es decir, la turbina es el primer transductor
de la energía mecánica a la energía eléctrica por medio de una flecha. Se mueve entonces el generador electromecánico y ya podemos suministrar electricidad. Aquí tenemos un dibujito muy genérico de un generador electromecánico basado en la ley de Faraday. Podemos ver que tenemos un estator que se ve ahí en la imagen, que puede ser grandísimo, ¿no? Súper pesado. Se ven ahí las argollas para ser transportado a través de una grúa. Y tenemos el rotor, que es la parte que entra en el hoyo, en la parte central. Está girando, tiene los devanados de cobre. Entonces el estator produce el campo magnético y el rotor atraviesa esas líneas invisibles de campo magnético y generamos la electricidad basados en esta ley de Faraday que la vamos a estudiar. Entonces los generadores electromecánicos tienen estas dos partes fundamentales: un estator y un rotor que, como su nombre lo indica, está girando, ¿vale? Aquí tenemos una turbina primitiva. Como les dije, todos estos están conectados a una turbina. Esta es, digamos, la predecesora de las modernas turbinas, cuando teníamos la caída de agua, cuando teníamos un fluido moviéndose, se colocaban una serie de paletas que podían mover una trituradora, un pequeño molino de maíz, etc. Todas las civilizaciones llegaron a utilizar este tipo de turbinas primitivas y desde luego hoy tenemos grandes turbinas. Esta fotografía, y se queda chica esta turbina, vean el tamaño de la turbina, ¿no? Vean el tamaño de los hombres. Esta es una de las tres formas de turbinas. Tenemos turbinas Francis, tenemos turbinas Pelton, tenemos turbinas Kaplan, ahorita las vamos a poner en fotografía. Esta turbina Francis es la más eficiente de todas. Por ejemplo, esta foto, si ustedes ven la turbina con la que se ventilan los motores de combustión interna por aire, por ejemplo, los motores del bocho, ¿no? Del bocho antiguo, traía una turbinita como esta en la parte de atrás para aventar aire con suma eficiencia y poder enfriar el motor sin necesidad de agua. Esa era la enorme virtud del Volkswagen clásico del bocho, ¿no? Que no utiliza agua, que se enfría mediante una turbina igualita a esta, desde luego con un tamaño muchísimo más reducido, que es un modelo de turbina Francis. La particularidad de la turbina Francis es que tiene los álabes delgaditos. Vean, se ven así muy delgaditos estos álabes. Vamos a comparar, por ejemplo, con... Aquí hay una turbina, perdón, vamos a comparar con la turbina Pelton. La turbina Pelton tiene como cucharitas. Esta turbina Pelton es especializada para las presas hidroeléctricas. Las turbinas Pelton son muy utilizadas en los embalses de agua grandototes, donde hay una caída importante de agua, donde tenemos un flujo másico importante y significativo de agua. Entonces ahí es donde se utiliza una turbina Pelton. Esta foto de la turbina Francis, que es una sofisticación de esta, si ustedes observan, igual tiene sus álabes delgaditos. La turbina Francis es la máquina más eficiente que ha producido la especie humana. Bueno, algunos dicen que el transformador. Sin embargo, la turbina Francis, la relación de potencia con su peso la hace formidable. Tan es así que los aviones jet utilizan este tipo de turbinas, la turbina Francis, a través de gas o de vapor. Las turbinas Francis son una verdadera maravilla. Sin embargo, les repito, cuando tenemos un caudal importante de agua, una caída significativa de agua, es preferible utilizar esta turbina Pelton, que tiene como cucharitas, recoge el agua y tiene una mayor eficiencia para estos grandes embalses o para estas grandes caídas de agua. Cuando tenemos una presa pequeña, un embalse pequeño, entonces se utiliza un tipo de turbina que se llama Kaplan. Aquí en el dibujo yo ya puse la turbina Kaplan, que tiene como orejas de ratón,
los álabes son como de orejas de ratón. Este dibujo que yo estoy poniendo de la turbina Kaplan, de una vez lo puse con la flecha conectada, como podrán ustedes ver, al generador eléctrico. Este es un tipo de generador eléctrico mucho más eficiente que el que les mostré en los dibujitos anteriores. Las turbinas Kaplan se utilizan para embalses más pequeños. Las turbinas Kaplan, la forma, digamos, de la turbina Kaplan, que es como orejas de ratón, es como las que tenemos en los ventiladores de las casas, como las que tienen los motores fuera de borda de las lanchas, ¿no? Es una especie de turbina Kaplan, ¿vale? ¿Qué turbina se usa, ya sea Pelton, Francis o Kaplan? En esta carta que estamos viendo podemos darnos cuenta que cuando se tiene una cantidad, un caudal significativo, un embalse grande, una caída importante, pues es preferible utilizar una turbina Pelton, las que tienen las cucharitas, porque obtenemos mayor eficiencia, ¿vale? Cuando tenemos un rango intermedio, bueno, se puede utilizar una turbina Francis, aunque las turbinas Francis son utilizadas fundamentalmente para las termoeléctricas, donde se suministra gas directamente, o hay una caldera que evapora agua y sale el vapor a alta presión a golpear los álabes de la turbina Francis, de tal manera que normalmente las turbinas Francis las encontramos en las termoeléctricas, en las plantas nucleares, en las geotérmicas, donde se calienta el agua hasta el punto de vapor, y ese vapor de alta presión golpea la turbina Kaplan, y entonces, perdón, la turbina Francis, y la turbina Francis conectada a la flecha del generador, pues suministra electricidad. Y en la parte más baja estamos viendo las turbinas Kaplan, que como les dije es para embalses más pequeñitos, ¿no? Las grandes hidroeléctricas utilizan turbinas Pelton, las de las cucharitas, ¿no? Esas, y son unos turbinones gigantescos. Las termoeléctricas, como les mencioné, de gas o de vapor, utilizan turbinas Francis, muy parecidas a las turbinas Jet. De hecho, en la Ciudad de México hay varios lugares en donde a las 7 de la noche tienen que entrar las turbinas Jet para suministrar electricidad al monstruo del lago de Texcoco. Y cuando tenemos poco espacio, el espacio es más reducido, la caída no es tan significativa, se utilizan estas turbinas Kaplan. Bueno, esta primera parte de la clase que corresponde a la generación de electricidad la vamos a completar probablemente en esta semana con lo que ya sería específicamente las presas hidroeléctricas y las termoeléctricas, ya que fundamentalmente las termoeléctricas pues son las que suministran electricidad. El 80% de electricidad del mundo son las termoeléctricas. Nos gustaría que fueran las hidroeléctricas, ¿no? Hay hidroeléctricas hermosas. México tiene hidroeléctricas gigantescas, muy lindas. Las de Chiapas, por ejemplo, Chicoacén, Malpaso, La Angostura, son tres grandes presas hidroeléctricas de esta cuenca del Grijalba-Usumacinta, que es la cuenca más caudalosa que tenemos en la República Mexicana. Y esas tres grandes hidroeléctricas utilizan turbinas Pelton y nos suministran el 50% de la electricidad que consume el Valle de México. Si Chiapas y Tabasco se les agotara el agua, pues el Valle de México sufriría de suministro eléctrico, porque esas tres grandes hidroeléctricas nos suministran pues cerca del 50% o más del 50% de la electricidad para mover el metro, para mover las bombas de suministro de agua, para mover las bombas de drenaje. Entonces, no está tan fácil, ¿no? Cuando dicen, no, pues deberíamos ser todos ecológicos, se debería utilizar energía eléctrica. Como lo vamos a ver, la energía eléctrica se transforma de alguna parte de la naturaleza, o se transforma consumiendo combustibles, el gas o algún material, el carbón o el petróleo, para calentar el agua que llegue al estado de vapor,
y poder mover nuestra turbinita Francis y generar electricidad. Entonces, no está tan sencillo lo que están haciendo las naciones, Greenpeace, estos grupos ecológicos, es correcto, está bien, pero de la noche a la mañana, pues no está tan sencillo, sobre todo, como les mencioné, por la parte de suministro de potencia, ¿no? Recuerden, las turbinas están conectadas a una flecha. Ahorita voy a quitar esto para que ustedes se percaten de un... Por ejemplo, este es un generador chiquito, lo vamos a ver. Vamos a hacer un experimentito posteriormente. Aquí estamos viendo cómo gira la flecha, ¿no? Y esta flecha está conectada o la conectamos a algún mecanismo que le dé vuelta. En inicio yo le voy a dar vuelta, vamos a conectar los cables a un foco, una lámpara, un ventilador. Entonces, entre más rápido y con cierta constancia yo le esté dando vuelta, bueno, pues somos capaces de generar electricidad. Este tipo de motores universales funcionan tanto como motor, es decir, yo le suministro electricidad y me produce aquí energía mecánica, como generador, es decir, al revés, yo suministro aquí energía mecánica, le doy vuelta y produzco electricidad. Tenemos dos grandes principios en esto de la generación de electricidad, que es la ley de Faraday y la ley de Ampère. Lo vamos a estudiar para que podamos entender el mundo moderno, para que no nos vayamos con la finta de decir, no, sí, todos los coches deben ser eléctricos de la noche a la mañana, y los sistemas eléctricos del mundo no soportarían de la noche a la mañana tener que suministrar electricidad para flotas gigantescas de automóviles, ni Estados Unidos, ¿no? O sea, no puede ser de la noche a la mañana. Es decir, suena bonito que el coche cargue su batería, nada más que esa energía en algún punto se está produciendo, se está transformando, en algún punto le estamos dando en la torre a un río, a un embalse, o peor aún, como les digo, el 80% son las termoeléctricas. Estados Unidos vive de las termoeléctricas, México vive de las termoeléctricas. Quizás la única excepción sería Francia, Alemania e Inglaterra, pero el resto del mundo vive de las termoeléctricas, que es motivo de la siguiente clase. Es decir, se queman combustibles para calentar agüita, evaporarla y meterla a una turbina Francis. De este lado estaría la turbina Francis, recibiendo el vapor a alta presión que consume combustibles fósiles, y esa turbina Francis de muy alta eficiencia conectada a la flecha nos produce la electricidad en algún punto de la República. Esa electricidad es transmitida a las grandes ciudades y ahí es donde se cargarían los automóviles. Entonces, no es magia, no es que sea ecológico, ¿sí me explico? Es decir, sí, el coche va a ser ecológico, la contaminación a lo mejor ya no se produce en la Ciudad de México o en las grandes ciudades, pero esa contaminación se está produciendo en Salamanca, o se está produciendo en Tabasco, o se está produciendo en alguna parte donde se está transformando esa energía mecánica en energía eléctrica para cargar las flotillas de automóviles. Entonces, pues qué bueno que pusieron estos temas en el curso de física, no solamente para que les ilustre el mundo moderno, sino para no decir tonterías tan fácil. Es muy lindo decir, seamos ecológicos de la noche a la mañana, pero no hay de dónde, no hay capacidad. La energía no se crea, así por decreto, ¿va? Solo se transforma. Hay que transformarla, hay que sacarla de algún lugar, hay que destruir o contaminar, hay que encontrar mecanismos. Por eso el curso está enfocado a que ustedes, que son el futuro de las civilizaciones, encuentren mecanismos más eficientes de transformación de energía en general y en particular de la energía eléctrica. Ahorita no les dejo tarea, viene la segunda parte que espero subirla en estos días, que serían las plantas hidroeléctricas, termoeléctricas, geotérmicas, nucleares. México tiene plantas también nucleares.
México es una potencia en el sentido de las plantas geotérmicas, tenemos buenas plantas geotérmicas. Presas hidroeléctricas, como lo van a ver en la tarea que les voy a dejar, tenemos pocas, pero las pocas que hay son muy buenas, muy eficientes, lo suficientemente grandes. Pero el grueso de México se mueve a través de las termoeléctricas, consumiendo algún tipo de combustible fósil. Bueno, ahí lo voy a parar.